A todos a este su canal Aprendiendo con Alberto. En el día de hoy vamos a presentarle los tipos de fórmulas químicas en orgánica, asignatura de química orgánica. A veces nos piden realizar o convertir de una fórmula a otra y vamos a explicarle paso por paso cómo también vamos a explicarle los conceptos de cada uno de los tipos de fórmula. Recuerda que este canal de YouTube sirve como fuente educativa para aquellos jóvenes y estudiantes universitarios que no puedan hacer o no entienden un ejercicio en el aula. Para eso debes suscribirte para que te estén llegando todas las informaciones. Le da la campanita, le da like y comparte este video para que otros puedan aprovechar esta explicación. Ojalá Dios permita que pueda entender. Comenzamos. Los tipos de fórmulas químicas son tres. La primera es la fórmula desarrollada, que nos dice que esta representa el enlace y la ubicación de cada átomo de compuesto dentro de sus respectivas moléculas en un plano cartesiano, representando la totalidad de la estructura del compuesto. Un ejemplo de esto es esta. Si observan, este tipo de fórmula química desarrollada te dice cómo están estructurados los átomos de carbono y cuánto hidrógeno tiene a su alrededor, tomando en cuenta la tetravalencia de cada uno. Observamos que el primer carbono tiene 3 átomos de hidrógeno, el segundo tiene 2 átomos de hidrógeno, tercero 2 átomos de hidrógeno, cuarto 2 átomos de hidrógeno y el último, quinto, tiene 3 átomos de hidrógeno, cada uno de estos representando un carbono. Este tipo de fórmula te dice cómo están distribuidos los átomos de carbono y los átomos de hidrógeno. Fórmula molecular. Esta fórmula molecular indica el número y tipo de átomos distintos presentes en la molécula. La fórmula molecular es la cantidad real de átomos que conforman la molécula. Por ejemplo, en una fórmula molecular tú te vas a encontrar que el carbono está representado con un número que te expresa la cantidad de carbono que debe tener ese compuesto. En este caso son 5. Agrupa los 5 átomos de carbono, la representación del símbolo, la C, que es el carbono, y también el 5, que es la cantidad de veces que se repite ese carbono. También te dice la cantidad de hidrógeno que debe tener o tiene ese compuesto. En este caso, hidrógeno 12 significa que ahí en ese compuesto llamado pentano tenemos 5 átomos de carbono y 12 átomos de hidrógeno. Fórmula semidesarrollada o condensada. Esta fórmula muestra los carbonos de las moléculas y agrupa los átomos de hidrógeno pertenecientes a cada carbono. Esta es la fórmula en química que más usamos. Por ejemplo, tenemos aquí 1, 2, 3, 4 y 5 átomos de carbono. Pero los carbonos aquí están representados por sí mismos. Sin embargo, aquí te está diciendo que en el carbono 1 tiene 3 átomos de hidrógeno, en el carbono 2 tiene 2, en el carbono 3 tiene 2 átomos de carbono 4 2 átomos de hidrógeno y en el carbono 5 3 átomos de hidrógeno. En este tipo de fórmula solamente te dice cuánto hidrógeno tiene cada carbono, pero lo representa con un subíndice a su alrededor. Vámonos a un ejercicio. Dice aquí, dada la fórmula desarrollada, conviértela en molecular y condensada. Un ejercicio que, al parecer, de mucha preocupación para algunos estudiantes.
Suponiendo que esta es la fórmula que nos están dando, una fórmula desarrollada que nos está dando a conocer cómo están distribuidos cada uno de sus átomos, tanto de carbono como de hidrógeno. ¿Cómo nosotros podemos convertirla en fórmula molecular y en fórmula condensada? En la fórmula molecular, lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Contamos la cantidad de carbono que tiene y la representamos con un subíndice. Luego contamos la cantidad de hidrógeno que tiene y la representamos con un subíndice. Por ejemplo, contamos los hidrógenos, 1, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ponemos el elemento que es el carbono, ya sabemos que son 5 y le ponemos el número 5 ahí al lado. Ahora vamos a contar la cantidad de hidrógeno que está en esa molécula o ese compuesto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, representamos el elemento hidrógeno y ahora la cantidad en número que representa la molécula que dijimos que son 12. De esa manera nosotros formamos la fórmula molecular. Ahora vamos a la fórmula condensada. ¿Qué dice la fórmula condensada? Que vamos a agrupar cada uno de los hidrógenos en los respectivos carbonos que están. Por ejemplo, en el primer carbono representamos el carbono aquí. ¿Cuánto hidrógeno tenemos? Contamos 1, 2 y 3. Entonces le ponemos hidrógeno 3. Ese enlace que está aquí lo debemos representar. Seguimos con el otro carbono. Ponemos el elemento carbono y ahora contamos cuánto hidrógeno tiene ese carbono. 1 y 2. Le ponemos hidrógenos 2 y sigue ese enlace que está ahí. Seguimos con el otro carbono. Representamos el carbono y este también tiene 2 hidrógenos. Le ponemos hidrógenos 2 y el enlace que tiene. Seguimos con el tercero. Tenemos un carbono y aquí tiene 2 átomos de hidrógeno. Ponemos hidrógeno 2 y el enlace que divide cada carbono. Y por último tenemos un carbono y tenemos 3 hidrógenos. Entonces le ponemos hidrógeno 3. De esa manera entonces nosotros hemos convertido de esta fórmula desarrollada, la hemos convertido a molecular. Sigue siendo el mismo compuesto, tiene 5 átomos de carbono y 12 de hidrógeno. Esa misma fórmula la convertimos en condensada. ¿Qué hicimos? Pusimos cada uno de los carbonos y la cantidad de hidrógeno que tiene cada carbono. De esa manera entonces la hemos convertido a condensada. Si te piden que convierta de una fórmula condensada a una fórmula desarrollada, es lo mismo que tú puedes hacer con esta que está aquí. Dios te bendiga, comparte este compuesto y dale me gusta para que te sigan llegando más las notificaciones. Bendiciones.